Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de finales de junio, menos calurosa que otros días y quizá por eso ha impulsado un poquito más a la gente a salir al fresco. Bueno, tengo que decir que estoy muy contenta de acoger aquí esta presentación del último número de la revista Secuencias, dedicada de manera monográfica como homenaje a nuestro queridísimo Alberto Elena. Estoy muy contenta, primero por lo que significa una vez más de reconocimiento al trabajo de este hombre al que bueno, pues tanto admiramos durante toda su carrera profesional. Especialmente en lo que a mí me toca como coordinadora de cultura de Casa Árabe, tengo que decir que desde el principio de empezar este proyecto Casa Árabe, el cine fue una de las señas de identidad de la programación cultural. Desde el primer momento, en cuanto abrimos este espacio, incluso antes de tener esta sede, contando con otros espacios de Madrid, como el Cine Bellas Artes en el Círculo de Bellas Artes y demás, ya programábamos cine con cierta frecuencia, pero desde el momento en el que abrimos esta sede, en el 2008, el cine se convirtió en una programación permanente, programando películas todas las semanas. Al principio eran dos proyecciones semanales y después pasamos a hacer solo una porque otras actividades de otra naturaleza y de otro contenido pedían también el uso del auditorio. Y todo ello fue en estrecha colaboración, gracias al apoyo y con la absoluta mano, digamos, como creador y como conocedor de Alberto Elena. Alberto Elena fue, supongo que lo que estoy contando es algo que quizá todos sepáis, pero Alberto Elena fue asesor de Casa Árabe desde el principio en materia de cine y fue precisamente gracias a este apoyo suyo como nuestro programa de cine realmente cogió un impulso muy importante y creo, no porque yo haya trabajado aquí, sino porque realmente mucha gente que ha sido a nuestro programa así nos lo ha dicho, pues conseguimos poner en marcha una programación que no existía hasta ese momento en ningún espacio de Madrid. Se venían programando ciclos, monográficos, retrospectivas de directores árabes, pero de una forma profunda y permanente como lo empezamos a hacer aquí, pues no se hacía y fue, como digo, gracias a Alberto Elena. El cine, como todos sabemos, pues es una perfecta ventana a conocer otras realidades socioculturales y en este caso el mundo árabe tan desconocido para el público español, pues gracias al cine que programamos es una de las formas también que nos ha ayudado a dar a conocer, pero la presencia de Alberto en el programa no solamente favoreció eso, que está digamos en el ADN de esta casa, sino que generó también la afluencia y la proximidad con un montón de gente, como todos los que estamos aquí, que habéis compartido con él tantos años de trabajo y tanto conocimiento y que yo tengo que agradecer, que fue precisamente gracias a Alberto que nos puso en contacto con muchas de las caras que veo hoy aquí y que me siento tremendamente contenta de volver a ver. Así que, no sé, comentábamos con Marina hace un minuto que quizá habría que instituir esto de homenajear a Alberto una vez cada cierto tiempo para precisamente volvernos a reunir y disfrutar de esto, porque para mí es un motivo de disfrute sin duda alguna. No me extiendo más, que sois muchos los que tenéis que hablar y seguro que muy interesante. Así que una vez más, gracias a todos, a José Manuel Palacio, a Marina, a Daniel, a Luisa y a Farhad y adelante. Luego al final, si queréis, podemos abrir un poquito de coloquio. Yo me quedaré por aquí por si hace falta moderar o lo que queráis, para lo que queráis. Gracias. Pues muchas gracias, Nuria, por esta presentación y sobre todo por habernos acogido en esta Casa Árabe, que como has explicado muy bien, también era la casa de Alberto, se sentía siempre muy a gusto trabajando con vosotros y como estaba diciendo Nuria al daros la bienvenida, pues realmente es un placer que compartáis con nosotros esta tarde para la presentación de un número doble de nuestra revista Secuencias, que por muchas razones es un número muy especial, ¿no? Y que nos da también una oportunidad de volvernos a reunir, como hacemos periódicamente, tanto en torno al recuerdo del que fue el fundador de la revista y sobre todo nuestro amigo y colega durante muchos años, pero también esta pequeña comunidad a la que se ha incorporado algunos rostros que no conocemos, de las relaciones que se han ido también articulando o entretejiendo a través de este proyecto editorial de la revista, ¿no? Es un número especial
fundamentalmente por su concepción y por sus contenidos, que es de lo que vamos a hablar, pero a mí también me gustaría, digamos, comenzar esto hablando de lo que este número doble representa también en la historia de la propia revista. Es nuestro tercer número online dentro del portal de revistas electrónicas de la Universidad Autónoma y me parece que es un número que consolida nuestra andadura en este mundo digital, así que no quería dejar de comenzar también agradecer a Juan Manuel Guillem, que creo que nos acompaña, el director de publicaciones de la Universidad Autónoma, y a su equipo, a Marta Sobrón, a Miguel Ángel Tejedor, a todos los que están haciendo posible que bueno, la revista luzca como la estáis viendo en esta pantalla. Yendo ya directamente a este número en el lugar del otro, ha sido un volumen, digamos, de larga confección. Comenzamos a pensar muy pronto que queríamos dedicar un número monográfico de la revista a Alberto. Desde el principio supimos que no queríamos que fuera un número compuesto de textos que directamente remitieran a su figura, sino que lo que queríamos es que hacer un número que le hubiera gustado a Alberto, con un conjunto de artículos de investigación originales que respondieran a, digamos, los intereses de investigadores en activo, pero que al mismo tiempo esas investigaciones de investigadores relevantes con sus propias trayectorias e intereses permitieran también establecer un diálogo con lo que habían sido las líneas de investigación de Alberto Elena durante toda su trayectoria profesional e investigadora. Con lo cual comenzamos a darle muchas vueltas. Es un número que, digamos, se ha diseñado colectivamente dentro de la redacción a partir de reuniones, discusiones, confección de listas, de cartografías, de esquemas, donde íbamos cruzando objetos, perspectivas, conceptos, áreas geopolíticas, áreas geoestéticas, para, bueno, al final priorizar algunas de las líneas, luego va a hablar un poco más Daniel del contenido del número, algunas de las posibles líneas que nos permitían cartografiar esas áreas de interés de Alberto, también líneas de fuerza que él había abierto en la historiografía del cine en España y también a nivel internacional, pero digamos que ese mapeo inicial que se hizo desde la redacción también fue cristalizando en lo que finalmente es este en el lugar del otro, a partir de contactos con colegas, establecimiento de un diálogo también sobre trabajos que se estaban realizando para, digamos, dar lugar a los contenidos que ahora vamos a presentar. Casi le voy a dar la palabra directamente a Daniel para que presente de una forma un poco más intensa los contenidos del número y quizás luego yo al final retome para completar algunas otras cosas. Bien, pues... Hola. Bien, pues buenas tardes y por mi parte también, desde luego, un enorme agradecimiento en mi nombre, de todas las revistas, los que estamos aquí, los que estamos ahí sentados, por que hayáis venido y os habéis reunido aquí en torno a un número que para nosotros es, como bien llevamos diciendo mucho tiempo, muy especial, ¿no? Sobre todo una tarde como esta, que una vez más, y siguiendo nuestra tradición, nos convertimos en contraprogramación sin saberlo. Hoy contra Slavoj Žižek, contra el orgullo militante crítico, contra una huelga de metro. Bueno, no es lo más importante, luego se va a hacer contra un partido de Eurocopa de España, pero entonces os agradecemos mucho que os hayáis acercado hasta aquí en una tarde como esta. Efectivamente, retomando lo que María Luisa acaba de decir,
Realmente ese es un número al que, como bien cuenta Minerva Campos en la espléndida presentación del número, le hemos dado muchas vueltas por delante, por detrás, por arriba y por abajo, y donde, por supuesto, también nos alegra mucho con lo que finalmente hemos podido contar. Igualmente sentimos particularmente los temas, incluso las personas para esos temas que nos hubiera gustado incluir y que al final no ha sido posible. Pero el resultado, junto con los temas que ahora podemos ver brevemente, es también el resultado de juntar a personas que, en buena parte, en general todos han conocido a Alberto, la mayoría de ellos lo han tratado, han sido amigos suyos, colegas universitarios, y la mesa que hay aquí a mi alrededor es una representación desde José Manuel Palacio, decano de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de Visual de la Carlos III, amigo de Alberto, colaborador de Alberto, colega de Alberto, a Farsad Zahedi, que también es colega de la Carlos III y amigo largo de Alberto, y por supuesto Marina Díaz, integrante, alumna de Alberto en la licenciatura ya, integrante del equipo de secuencias desde el minuto 1 y amiga y colaboradora de Alberto en obras fundamentales que los dos llegaron a desarrollar y que están incluidos, entre otros, en la bibliografía final que cierra el número, ¿no? Por lo tanto, es una reunión de temas y una reunión de personas, ¿no? Y en cuanto a los temas, después de tratar varios posibles, desde luego la idea de cine periférico fue una idea que se nos impuso por la trascendencia que estábamos viendo que estaba adquiriendo en torno a lo que Alberto había hecho en vida y lo que empezaba a pasar una vez que él, desgraciadamente, había desaparecido, ¿no? Nos parecía una idea especialmente pregnante, especialmente relevante y creíamos que potencialmente influyente en lo que estaba pasando. Y el resultado del número creemos que no nos desdice, ¿no? Este es un número, como ha dicho María Luisa, que pensamos que le hubiera gustado a Alberto, pero es un número que lo que pretendía es retomar o indagar en líneas que en buena parte, no en todas, pero sí en la mayoría de ellas, y en general, sí, se puede decir que en el concepto habían sido trabajadas por Alberto, pero que por supuesto eran líneas que bien él empezó o bien él compartió con otros, y algunos de esos otros son los que han hecho trabajos que tienen que ver con ellas en el número, ¿no? Y, por tanto, es un número que no solo tiene que ver con lo que Alberto hizo, sino sobre todo es un número que pensamos que apunta al futuro, a por dónde pueden ir y qué se va a desarrollar a partir de un tema como el cine periférico, con ese concepto que Alberto en parte tradujo, pero en parte creó dentro de la lengua en castellano para hablar del fenómeno al que se hace referencia dentro del mismo, ¿no? Que se pueden, como digo, prolongar en el futuro, ¿no? Esto ya queda claro desde la presentación, donde Minerva Campos piensa y reflexiona sobre el propio concepto de cine periférico frente a otros, ¿no? Como los cines del mundo, World Cinemas, o como la idea de cines del sur, ¿no? Y ve los pros y los contras de la terminología, mejor dicho, del concepto que Alberto acuñó en español de cines periféricos, ¿no? Y a partir de ahí ella misma repasa lo que incluye el número y sin irme muy lejos de lo que ella dice, nos podemos encontrar artículos como los que representan las tres personas que tenemos aquí sentadas y que ellos darán cuenta de los mismos, ¿no? Pero que junto con los tres artículos de los que nos pueden hablar a continuación, se suman los otros autores como Vicente Sánchez Biosca, que trabaja sobre una de las películas, la película más significativa del cineasta camboyano Ritipan, La imagen perdida, donde se plantea la dificultad, ¿no? De desarrollar la creación de la propia imagen o de la propia memoria en imágenes a partir de lo que uno mismo ha experimentado, uno mismo le ha afectado, como fue en este caso el genocidio camboyano, ¿no? Igualmente también, cambiando de hemisferio, no sé cómo, de lado, mejor dicho, de continente, Mariano Messmann, un largo colaborador de Alberto en temas sobre todo de cine latinoamericano, en concreto de cine argentino, y discípulo de Alberto, en los tiempos en que Mariano fue doctorando del muy añorado doctorado de cine de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Desarrolla un trabajo en el que ya, de alguna manera, este artículo supone una especie de eslabón más a un trabajo previo de reconstruir qué pasó en el famoso eje de encuentros Argel, Buenos Aires, Montreal, en los años 70, donde se fraguaron algunos de los conceptos importantes que cristalizaron conceptos tan importantes como cine imperfecto y otros que explican
buena parte de lo que pasó en los cines llamados periféricos, entonces cines del tercer mundo, como Alberto empezó a llamarles, ¿no? En cierto momento, cuando en los 70 estaba eclosionando todo ese fenómeno, ¿no? Más allá de este artículo nos encontramos también con el ganador de la primera convocatoria del concurso de ensayos de estudios fílmicos sobre cines periféricos, el artículo titulado Cine militante, del internacionalismo a la política sensible neoliberal, de Wingard Emelhard, donde lo que encontramos es una reflexión que entra directamente en el terreno de la acción política, sobre todo en su segunda mitad, respecto a cómo la película hecha por Jean-Luc Godard y colaboradores del colectivo Siga Bertov llevó a cabo en torno a la película Ici et ailleurs, ¿no? Donde realmente lo que vemos es algo que, como señala Minerva Campos en la presentación, nos muestra un poco el otro lado del trabajar con imágenes sensibles de un conflicto, pero en este lado no desde dentro, desde quien lo ha sufrido, sino la dificultad de hacerlo cuando se es ajeno al conflicto. ¿Qué características, qué consecuencias tiene eso en los terrenos cinematográficos, pero también en los terrenos políticos en los que quiere incidir, ¿no? Igualmente, también nos encontramos con el artículo de Juan Guardiola, Colonia América, notas para un cine postcolonial en español, ¿no? Este artículo también trabaja a partir de una idea que Alberto en su día, por supuesto, trabajó, que es el cine colonial español, ¿no? Y a partir de ahí lo que hace es irse a un terreno consecuencia, claramente, ¿no? De lo que estamos hablando, que es, por supuesto, la idea de lo poscolonial y el cine poscolonial, pero incluso va más allá de lo cinematográfico para entrar en terrenos que nos llevan directamente al lugar del cine en el espacio del arte, ¿no? O nos llevan a terrenos que incluso van más allá del cine y entra dentro del trabajo audiovisual concebido desde ideas que se alejan de la idea, ¿no?, tradicional de lo cinematográfico, incluso dentro de una sala expositiva, ¿no? Bien, junto con esto también la sección de libros en esta ocasión tiene una concepción muy especial, puesto que es una concepción que tiene que ver con reseñar solo los libros o los números monográficos de revistas donde aparecieron textos de Alberto posteriores a su fallecimiento, ¿no? De alguna manera queríamos levantar acta y hacer un balance inicial de los trabajos que Alberto dejó escritos, que no fueron pocos y que fueron apareciendo a partir del año 2014 y que son enormemente significativos, ¿no?, en cuanto a los terrenos que Alberto llevaba tratando, pero también de los terrenos que a Alberto le preocupaban en ese momento de cara al futuro, ¿no? Y por eso nos parecía especialmente relevante juntarlos en esta ocasión, ¿no? Esta forma de concebir los libros también, de alguna manera, entra en conexión con algo que recorre el número en general, y es servir también, si se puede entender así, de puerta de entrada, de presentación a quien se quisiera acercar a la figura de Alberto, y donde podemos encontrar diferentes maneras de hacerlo. Una es con el rescate de un artículo inédito de Alberto, que en este caso, como en el caso de lo que hablaré a continuación, de materiales fotográficos, debemos a la generosidad de Paloma Garbia, compañera de Alberto, que nos ha dado la posibilidad de poderlo publicar, ¿no? Un artículo que reflexiona sobre el estreno en España, el peculiar estreno en España de la película India, Mother India, en los años 50, y las circunstancias por las cuales se llegó a adaptar ese extraño artefacto filmográfico dentro del contexto cinematográfico español, ¿no? Junto con ello también, además de este artículo, que creemos que es representativo de la forma de trabajar de Alberto y de sus temas y preocupaciones, nos preocupamos por querer juntar hasta donde sabemos, toda la bibliografía que Alberto escribió a lo largo de su vida, tanto en el terreno inicial en el que se formó, que es la historia de la ciencia, como en el terreno que más o menos centró más de la mitad, casi 2/3 de su carrera académica, como fueron los estudios fílmicos, ¿no? Es una bibliografía lo más extensa posible, lo más completa posible, y que creemos que también da cuenta de cómo evolucionó y
y las preocupaciones de Alberto y de su enorme capacidad de trabajo, igualmente, como puede comprobar cualquiera que se acerque a ella, pero que también, como digo, sirve de localizador para quien quiera indagar en la muy amplia obra de Alberto. Por último, dentro de esa forma, de esa manera de concebir el acercamiento a la figura de Alberto, no son menos importantes las fotografías que Paloma nos prestó, sacadas por Alberto a lo largo de años, de salas de cine, de entradas de salas de cine y de, sobre todo, carteles de cine en Asia, en África y en Latinoamérica, especialmente en Asia, ¿no? Esas imágenes son las que salpican todo el número desde la presentación del mismo hasta el final, ¿no? Son imágenes que originalmente eran diapositivas, ¿no? Que hemos podido reproducir, a veces acompañando el texto de presentación, otras separando los diferentes textos que acaban componiendo el monográfico. Creemos realmente que estas imágenes no son solo un acompañamiento, digamos, gracioso, curioso al número, sino que realmente, junto con su texto, junto con la bibliografía, junto con la personalidad de cada uno de los textos que componen el monográfico, acaba dando cuenta del universo de Alberto. Por supuesto, el número va más allá del mismo, ¿no? Insistimos, cada texto tiene su autor, cada autor tiene su personalidad, ¿no? Pero, sin duda ninguna, se acaba teniendo idea de cuál era el universo en el que Alberto se movía, por lo menos en buena parte, y no solo académicamente. Imágenes como esta nos sacan del académico para hablar de las fotos que Alberto hacía cuando viajaba, de sus múltiples viajes por el mundo, ¿no? Una preocupación que, por supuesto, era académica, pero una preocupación que no solo era académica, ¿no? Y en ese sentido pensamos que es una buena forma de mostrar, como decimos, la puerta de entrada a cuál fue la figura de Alberto Elena, de qué temas se acompañó, de qué amigos y colegas se acompañó para llevar a cabo su andadura académica y su andadura intelectual, a la que, por lo menos quien habla y unos cuantos más, tanto le debemos, ¿no? Y nada más, le cedo la palabra a Farsad Zahedi, ¿no? Para que hable de su artículo, o de lo que quiera, claro, no solo. Pues muchas gracias. Yo no pensaba que el primero me tocaría a mí, por tanto tengo que dar un agradecimiento doble. Primero por este espacio creado alrededor del pensamiento de Alberto y también el espacio que creó Alberto. Yo creo que es quizás un espacio muy importante, algo que no existía antes. Quizás sí, Alberto esto lo abrió. Y siempre los espacios creados siempre llevan la personalidad de su creador, ¿no? Esto puede pasar años, siglos, pero siempre un poco, si queremos volver un poquito, ¿no? Este germen necesario de esencialismo, podemos volver y ver a Alberto siempre ahí tan amable y tan generoso, y además con esta curiosidad que le caracterizaba, ¿no? Permitidme empezar con una anécdota que yo tuve, digamos, en este caso yo creo que es curioso y quizás no tenga más ocasión para contároslo, por tanto, perdonadme, tengo que contároslo, porque si no, no lo voy a superar, ¿no? Vuelve todo esto en 2009 después de un congreso de Vozmes, el congreso, famoso congreso, digamos, internacional de estudios de Oriente Medio en Barcelona. Terminamos la mesa con Alberto y salimos de ahí y Alberto mira a mí, yo miro a Alberto, Alejandra Val estaba ahí, los tres, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y Alberto, como era, nos propone enseñarnos Barcelona. Yo no conocía Barcelona y vamos con Alberto a conociendo Barcelona. Ya vamos a Alejandra Val, a la estación de tren, Alejandra Val coge el tren y se marcha, y Alberto y yo vamos a dar una vuelta por Barcelona. Me cuenta cosas y tal. Llegamos cerca del mar y vemos desde lejanía de la playa de Barcelona un edificio de una forma así. Y Alberto pregunta, Alberto, ¿qué es esto? Alberto me dice que tampoco lo sabe. Curiosidad de Alberto era lo que realmente le caracterizaba. Y esta modestia, ¿no? Esta humildad que tenía simplemente, y este niño que tenía dentro siempre para ir a encontrar cosas, y aunque sea un edificio y así, digamos, en la playa. Vamos andando un par de kilómetros, llegamos y descubrimos. Me dijo esto, vamos a investigar qué es, ¿no? Y llegamos ahí y investigamos. Era un hotel, simplemente, de estos hoteles al estilo neoliberal que puedes encontrar en todas partes.
Y ahí era, digamos, el sistema de, digamos, el hotel que estaba ahí y tal. En ese día Alberto tuvo que aguantar muchísimas preguntas erráticas mías. Tenía muy acumuladas mis preguntas desde faceta de historiador de ciencia, que tenía aquellos libros fantásticos que ha escrito sobre la ciencia, filosofía de la ciencia y todo esto. Y me contó que hacía, que iba a Francia en busca de, digamos, los recursos para estos libros. Entonces, ir de aquí hasta Francia y con tren, solamente por esta curiosidad me parecía algo fascinante, ¿no? Y mucho más preguntas que le hice y tal. Llegó a Kiarostami. Alberto me llevó a Kiarostami y me dice, ¿por qué no vas a hacer una entrevista a Kiarostami? Digo, ¿pero cómo puedo hacerlo? Después de este libro que has escrito tú, ¿quién puede añadir algo más? Dice, no, este libro no está terminado, yo tengo que terminarlo. Un capítulo hay que añadir, sobre todo, era 2009, desde 2001 que Alberto había escrito el libro. Hasta 2009, 8 años, Kiarostami había hecho unos 5 o 6 películas, más o menos, si no me equivoco. Dice, pero hay algo más, sobre todo ahora mismo ha hecho estos videocartas con Erice, puedes ir a preguntarle y tal. Digo, ¿por qué Kiarostami no me responde? Me da su correo electrónico, dice ese correo electrónico, él, escríbele a ver si puedes hacerle una entrevista. Escribo a Kiarostami y no me responde. Y la idea era hacerle una pregunta. Mi pregunta, que realmente, entre muchísimas otras que tenía que hacer a Kiarostami, era lo siguiente. Señor Kiarostami, en su primera película, conocida en el Occidente, conocida a través de los festivales, descubierto por grandes críticos de Calles y Positive, etc., ¿dónde está la casa de mi amigo? Todo el mundo está de acuerdo que el niño no llega a la casa de su amigo. ¿Por qué demonios el niño no llega a la casa de su amigo? Yo estaba convencido que el niño no llega a la casa de su amigo. Y muchísimos autores dicen, no llega porque la peli es místico. Si llega ya no será místico. Casa de amigo, casa de Dios. Si llega a Dios, entonces el deseo llega a materializarse el Dios y esto es imposible, ¿no? Vuelvo a ver la película cuando Daniel me ha dicho muy generosamente por qué no escribo una cosa para esta revista, digamos, para este número. Vuelvo a ver la película simplemente por esta pregunta. ¿Por qué el niño no llega a la casa de su amigo, ¿no? Y cuando lo veo que el niño efectivamente llega a la casa, pero la casa no es la casa de su amigo. La dirección era errónea. Vuelvo a leer otra vez toda la literatura que existe sobre el libro y veo que hay un consenso. El niño no llega porque la peli es una, digamos, especie de adaptación de un poema místico de un poeta New Age iraní en los años 80 llamado Sohrab Sepehri, y entonces es imposible que llegara a la casa de amigos más que nada, y empezamos a Henry Corbin, Mundus Imaginalis, digamos, el hombre, digamos, orientalis, etcétera, etcétera, y encuentro algo que me fascinó, y es que la película se ha convertido como un objeto antropológico en el que ya sirve de museo, ¿no? Pero sus más características modernas, que para mí, en un mundo sin Dios, un niño que sin ayuda de su padre, con la ausencia absoluta de su padre, figura paterna, ¿no? Busca una especie de puerta, ¿no?, para encontrar una forma de reducir la violencia al máximo posible. Esto no se ha visto en ninguna parte. Entonces, esto es la idea principal del artículo, que lo veréis, que yo intenté escribirlo de alto grado posible, pero espero que no me haya equivocado mucho y espero que no me haya metido la pata, digamos, en un asunto que no me correspondía, ¿no? Seguramente Alberto estuviera aquí, seguramente le habría hecho muchísimas preguntas. Y permitirme, por mis raíces orientales, hacer un deseo, simplemente, es lo que me queda, digamos, siempre. Y ese deseo es el deseo del mito Gilgamesh, uno de los más antiguos mitos de Gilgamesh, que volvió al mundo al otro lado en busca de su amigo Enkidu, ¿no? Ojalá podríamos hacerlo, ¿no? Pero yo creo que en busca, digamos, de un amigo perdido, de nuestro Enkidu, solo es posible si volvemos a su legado. Y yo lo veo, de alguna manera, digamos, este legado de Alberto en todas partes. Y el legado de Alberto yo lo veo personalmente en textos que ha escrito y aparecen. Ya ahora, en 2017, aparece otro texto de Alberto en la secuencia. Y en este espacio que nos ha creado, amigo mío, maestro mío, y por delante de todos vosotros, le doy las gracias a él
y a todos vosotros y a todos compañeros por tener este espacio y crear y seguir trabajando en este espacio. Muchísimas gracias. Marina Díaz. Bueno, pues, perdón, es que hablar de Alberto siempre es un poco conflictivo emocionalmente, porque obviamente todos nosotros, yo miro la sala y digo, cualquiera de vosotros podría estar aquí y hacer una presentación o un exordio hacia los demás sobre lo que significó Alberto para él, ¿no? Y en esa medida, pues agradezco mucho a María Luisa, a Alberto y a Daniel, perdón, y a todos, vaya acto fallido, y a todas las personas que conforman ahora Secuencias, pues en primer lugar por haberme encargado que hiciera un artículo y en segundo lugar pues por invitarme a que esté aquí hoy, ¿no? Y recojo un poco ese saludo final, ¿no? Porque cuando uno es pequeño siempre se cree que los padres siempre van a estar ahí, o las figuras de referencia, o las personas que de alguna manera perdón, te enseñan a pensar, te enseñan a vivir, ¿no? Y eso pues ya sabemos después que no es así. Pero en el caso de Alberto, el otro día estábamos con Paranaguá, María Luisa y yo, y decía Paulo que Alberto se fue demasiado pronto, ¿no? Y eso me parece injusto y me parece doloroso, ¿no? Entonces, quiero darle la vuelta a eso y quiero celebrarlo siempre que podamos, ¿no? Y siempre que nos encontremos y tengamos motivo para hablar de él. A mí hay una figura que siempre conecto con Alberto, no sé muy bien por qué, que es Nazarín. Sí, ¿no? No creo que se parezcan mucho, ¿no? Nazarín y él, pero siempre que pienso en Alberto se me cruza un poco Nazarín, sobre todo el Nazarín buñueliano, ¿no? Más que el galdosiano, en esa tarea siempre de él de tratar de hacer el bien y que siempre produce el mal, ¿no? Y que siempre se le vuelven a encontrar todos sus proyectos. Ese, por supuesto, no es el caso de Alberto, pero hay algo en el espíritu vitalista, contagioso, del hacer, del compartir, del dinamizar, que creo que define perfectamente la figura de Alberto, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los que trabajamos con él en algún momento de su vida le recordamos por esa especie de generosidad en compartir sus ideas, pero también en hacerte a ti pensar en las tuyas, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Alberto llegaba con un papelito escrito como en la esquina de una servilleta con una referencia que habías encontrado en un libro y que pensaba que te iba a venir muy bien para aquello que estabas investigando en aquel momento, ¿no? Que era como un gesto tan cariñoso, pero también tan didáctico y tan humano, ¿no? Tan humanista. Y en cierta medida yo creo que sí, en alguna forma mi trabajo académico intelectual se parece en algo o bebe en algo de lo que planteó Alberto en su trabajo intelectual y académico tan prolijo y tan plural. Es un poco esa sensación de red que yo he intentado llevar a pies juntillas, probablemente también por mi propio pasado familiar y personal, pero si pienso en Alberto, pienso en un profesor de universidad que no creo que haya muchos otros en la Universidad Pública Española que haya hecho tanto por establecer redes, por tejer ámbitos de divulgación científica, de divulgación culturalista. Alberto, incluso en sus obras más sólidas, ¿no? Que ya reflejaban ese prurito y ese positivismo que era realmente recalcitrante, ¿no? Porque decías, es que hasta el último detalle se lo sabe. Alguna vez que le dices, oye, pero esta película no era de tal año, no, era de tal otro año, y efectivamente él siempre tenía razón. Esa prolijidad en elaborar, pues primero sus diccionarios. ¿Quién hace un diccionario en la segunda mitad del siglo XX? Sus antologías, ¿no? En dos de ellas pude trabajar, me dio la oportunidad y la generosidad de trabajar con él. En generar una revista como es Secuencias, que probablemente tenga un lugar indiscutible dentro de lo que es la producción científica y cultural de los estudios de cine en España, al nivel de cualquiera otra de las que podamos pensar en voz alta. Pero también hay que pensar en
en toda esa pulsión mucho más, con una vocación mucho más cotidiana y mucho más plebeya, si me permitís el adjetivo, que es su participación y colaboración en festivales, su participación en instituciones como esta, donde, ya lo ha dicho Nuria, mapeó toda una serie de propuestas que dio a conocer algo que en una ciudad como Madrid, ¿no?, europea, no se habían visto y solo él podía hacerlo. Estableció siempre redes que de alguna manera buscaban llegar a un público que fuera más allá del académico, ¿no? Esa especie de cemento intelectual y de cemento emocional es el que de alguna manera conecto con Nazarín, ¿no? Y en eso era absolutamente moderno, no posmoderno. Y de hecho podríamos contar 2.500 anécdotas de lo poco posmoderno que era Alberto, ¿no? Por ejemplo, no le gustaba Almodóvar, ¿no? Mataba salvar en cualquier contexto y después de ver cualquier película en el Festival de San Sebastián algo que le había gustado y que de pronto alguien le decía que tal, y decía, no, esto, ¿no? Hay una anécdota muy famosa con Miguel Fernández Lavalle, que Ana Martín Moranillo siempre recordamos, ¿no? O sea, era una persona que tenía un concepto del conocimiento que era muy rico y que era excepcional, ¿no? Y también periférico, ¿no? Y ahí voy un poco a la introducción que ha escrito Minerva, probablemente una de sus últimas discípulas, donde realmente se explica cómo este hombre pudo trabajar cosas tan distintas y con el esmero con que lo hizo, ¿no? Dentro de ese mapa también me inserto yo, ¿no? Y mi trabajo y mi pulsión por estudiar los cines populares, que ya desde mi tesis doctoral que él dirigió, pues he tratado de continuar y que es un poco la propuesta que plantea a Daniel cuando me propuso participar en el número, ¿no? Cuando Alberto fundó el programa de doctorado en la Autónoma, donde yo también fui una de las alumnas de la primera promoción y salió casi al mismo tiempo que la revista, recuerdo que había como... es que estamos hablando de 1994, ya ha llovido tanto, pero aspiro a que vosotros también recordéis ese espacio en el que los estudios de cine estaban a años luz de lo que era ahora, ¿no? Y recuerdo cómo él, con esa gracia y con esa simpatía, se estableció ya desde el principio una estructura teórica que nos hacía huir o establecía una distancia abismal con la cinefilia, que parecía que era algo que estaba dentro de la estructura de pensamiento y de la estructura de discurso de buena parte de los miembros de su generación y antes, ¿no? Que establecía toda una topografía respecto a los cines nacionales que él también se dedicó denodadamente a cartografiar y hacia donde nos empujó a muchos de nosotros, pero siempre en la periferia. Y también estableció un criterio de mirada hacia el cine español que para mí era fascinante porque no se parecía a nada de lo que podía encontrar en la Asociación Española de Historiadores del Cine o en algunos otros profesores que estaban también cartografiando o que estaban produciendo lo que es la historiografía de nuestro cine, ¿no? En esa medida, no sé, por ejemplo, si lees la voz de los últimos de Filipinas de la antología, ¿no? O su trabajo sobre Joselito, o su trabajo sobre el cine colonial español, te das cuenta cómo este hombre utiliza en beneficio de su propia comunidad una posición totalmente estrábica y exógena a la producción, digamos, mainstream, ¿no? Y creo que eso es bastante singular. Por eso, pues, la propuesta que le hice otras propuestas a Dani, que igual me hubieran apetecido más, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza enseguida apareció Cantinflas, porque yo sé que a Alberto le encantaba Cantinflas, como me encanta a mí, y me parecía que era un texto que a él le hubiera encantado leer, ¿no? Entonces, bueno, el texto recoge un poco mi compromiso de trabajar y de seguir un poco la estela que inicié con él,
primero con las dos antologías y haciéndome paradójicamente una experta en cine latinoamericano, algo que desgraciadamente cada vez siento que lo soy menos, pero bueno, esto intentaré solucionarlo o no lo sé. Pero bueno, él me lanzó a trabajar sobre la comedia ranchera y me permitió hacer un trabajo que para mí me convirtió en una persona mayor, ¿no? Me ubicó mi estructura intelectual y creo que, aunque esa tesis jamás se publicará y sigue, está ahí en el limbo de las tesis de la autónoma, pues supone un trabajo fundacional y lo hice gracias a él, ¿no? O sea, él me marcó un poco el camino, ¿no? Entonces, bueno, el texto era Cantinflas y, de hecho, la primera parte que trabajó sobre su personaje creo que le hubiera encantado. A mí me gusta mucho. Estoy aquí hablando de mi libro, perdón. Y luego lo que hago es hacer una especie de cierre de mi vida con él, ¿no? Y hago un análisis sobre las dos comedias rancheras en las que apareció Cantinflas, ¿no? Creo que el artículo le devuelve o marca o inscribe dentro del monográfico de secuencias ciertas preocupaciones sobre la configuración de los cines nacionales, ciertas preocupaciones sobre los códigos de representación del Star System y ciertas preocupaciones que es curioso que todo este material fotográfico que yo, por ejemplo, no conocía, responde, que es pensar en cómo las películas del cine popular lo que nos están alumbrando es a un público, ¿no? Un público muy específico que las recibe en el contexto y que permite que establezcamos una historia de la cultura, en este caso de México, ¿no? Nada más, animaros a que sigamos pensando en él y lo sigamos leyendo y citando y agradeceros vuestra presencia. José Manuel Palacio. Bueno, veo que os habéis animado y ahora ya aplaudís, mientras que a María Luisa y a Daniel no le habéis aplaudido, lo cual reconozco que me ha sorprendido y es muy feo. Bueno, la verdad es que no había una indicación clara sobre si yo tenía que venir a hablar de mi libro, en este caso el artículo que he escrito con Rubén Romero. Y de hecho, Daniel en la introducción ha hecho ese pequeño giro, pero la verdad es que después de las distintas intervenciones se me han aparecido una catarata de intervenciones mentales que he llegado aquí a apuntar porque tengo muchas más cosas que decir y la verdad es que de mi libro creo que hablaré en otro momento. Yo creo que lo primero, y es difícil, yo creo que ya todos somos conscientes, es difícil porque estamos moviéndonos en una especie de equilibrio precario entre, por un lado, lo que es la fiesta de felicitación por un número monográfico de secuencias, y de ello hablaré un poquito, digamos también con la fiesta de celebración de toda una serie de amigos de Alberto que también estamos aquí. Y por lo tanto creo que hay que encontrar ahí un cierto equilibrio. La primera cosa que se me ocurre es que realmente, y era una cosa que yo ignoraba y supongo que muchos de la sala también, es que si estamos hablando de modos de ver, y de una manera u otra ha salido algo similar sobre todo en la intervención de Farsad, digamos, también de Marina, pero digamos, modos de ver básicamente quizá a partir de la mirada de Alberto, la verdad es que creo que el número revela una faceta aceptablemente inédita, pero que creo que es extraordinariamente reveladora, ya que estamos hablando o se pueden ver modos de ver en imágenes por parte de Alberto. Y yo creo que eso es una aportación extraordinaria para que podamos realmente completar que si una de las grandezas básicas de Alberto es que nos ha enseñado muchas cosas a partir de los modos de ver, cines periféricos o como queramos, digamos, ahora entrar en ello, creo que también nos permite hacer un acercamiento sobre sus modos de ver con imágenes. Yo creo que eso, digamos, es extraordinariamente interesante.
tengo que contar algunas anécdotas y supongo que porque eso también es agradecido. Acabo de firmar, en el sentido literal, la semana pasada, es decir, el lunes de la semana pasada, digamos, una de las que podía denominar tesis heredadas. Alberto, cuando fallece, está dirigiendo un número X de tesis cuyos doctorandos van terminando. El último de ellos terminó la semana pasada, entre otras cosas, porque si no le echaban de los programas de doctorado, porque tiene una de las características que yo no sabría, dentro de mi conocimiento, no sabría si son singularidades de Alberto o singularidades de la escuela de Alberto. Es que tienen 1000 páginas. La tesis de Marina, aquí presente, en la cual estuve yo en el tribunal, es que eran 2 volúmenes, si no recuerdo mal. No me extraña que esté... No, o uno muy gordo. No me extraña que esté ahí en alguna balda de la Universidad Autónoma. Esta que es de Ozu, de Luis Miranda, digamos, célebre programador o, digamos, sí, digamos, programador cinematográfico y en este caso en el Festival de Las Palmas, es que también tiene 2 volúmenes y 900 o 1000, no sé cuántas páginas. Lo cual yo creo que es un tema interesante de reflexión para algo que luego voy a mencionar sobre la huella de Alberto Elena. La segunda de las anécdotas que, digamos, que voy a contar, que también quizá pueden ser útiles, sobre todo para las jóvenes generaciones del niño de 6 meses, que creo que no ha aguantado y se ha ido, que estaba con nosotros, es un momento relativamente interesante en el cual se puede percibir el paso de Alberto de Historia de la Ciencia a, de momento no digo a dónde llegó, porque, digamos, sería quizá difícil de catalogar. No sé si es estudio historia del cine, no sé si son estudios fílmicos o cinematográficos. Eso se produce en, digamos, en el Congreso de la Asociación Española de Historiadores de Cine del año 1995. Como supongo, y sobre todo hoy día que están bastante más generalizados los congresos de asociaciones, cuando se produce un congreso de asociaciones, pues como quien dice, hay 2 grandes bloques, es decir, los que se conocen dentro de la asociación y los que por distintos caminos llegan ahí. Hoy día, que como digo, entre otras cosas, pues nos fuerza a la institución universitaria a asistir periódicamente a congresos, pues la verdad es que se produce un contacto, digamos, menos cercano, menos intenso, digamos, en los congresos. Pero en aquel momento, que finalmente creo que podría decirse que eran casi rara avis los congresos que había sobre estudios fílmicos o de historia del cine, pues había un poco, digamos, de mayor contacto humano que ahora, ¿no? Recuerdo perfectamente la ponencia presentada por Alberto Elena en el aula magna, que no se llama aula magna, pero la verdad es que desconozco cuál es el nombre exacto, de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre cine egipcio. Y recuerdo perfectamente que a la salida, algunos de los que éramos de la Asociación de Historiadores, hablando entre nosotros, algunos de ellos que hoy día son catedráticos de universidad, simplemente decíamos: no conocíamos a este y no está nada mal. Y es bastante revelador porque, digamos, fue una de las estrellas, por decirlo así, de ese congreso. El congreso era sobre el centenario del cine español. Estaba hablando de cine en Egipto, digamos, y por lo tanto, a priori, no era una ponencia que pudiese entrar en los debates de los pasillos, pero que realmente, digamos, causaba impacto. De hecho, también recuerdo que esa misma noche en el hotel donde estábamos hospedados, alguien, que en este caso no es catedrático, aunque tiene la acreditación de catedrático, y digo su nombre como Ángel Quintana, lo hablábamos, es decir, Ángel Quintana había presentado una tesis sobre, digamos, la pedagogía de Rossellini en su trabajo televisivo. Entonces, digamos, hablamos, y me decían, como era de Madrid, ¿le conoces? No conozco realmente. Pues del cine egipcio no está nada mal.
Y la verdad es que en ese momento Alberto irrumpió en lo que sería la pequeña comunidad, no sé si de historiadores, no sé cómo, digamos, denominarlos. La verdad es que no sé si hiciéramos una primera, valoración de qué es lo que ha aportado Alberto y, sobre todo, conectándolo con el mismo trabajo en Casa Árabe, sí ha conseguido mucho. Y me permito hacer una anécdota de esta misma mañana. Esta misma mañana yo he tenido una reunión en la cual había varios compañeros de universidad, profesores titulares en 3 casos, en el cual estaba Farsad y yo mismo. Alguien dice, Farsad, tú eres libanés. Farsad dice, no. Dice, soy de Irán. Dice, bueno, es igual. Entonces, hubo al menos 2 profesores más titulares que dijeron, oye, claro que no es igual. ¿Cómo va a ser igual? Por lo tanto, si realmente pensáramos, si Alberto ha ayudado a que en el año 2017 profesores de universidad de humanidades, consideren que es igual ser del Líbano que ser de Irán, pues la verdad es que se ríe, pero es así, estabas allí, claro, diciendo, es que a lo mejor tenemos que tener muchos más Albertos para que realmente nadie se le ocurra pensar que da lo mismo ser del Líbano que de Irán. Dicho eso, la segunda reflexión o el segundo bloque de reflexión tiene que ver con eso que antes he dominado, estudios fílmicos, cinematográficos. Si yo hiciera una especie de, de preguntas sobre si realmente hemos podido crear o existe o hemos podido consolidar, hablando en plural, como veis, algo sobre estudios fílmicos en España como disciplina de investigación, como disciplina de investigación, pues la verdad es que supongo que obviamente en esta sala todos diremos que sí y ahí se acabaría, nuestro comentario, ¿no? Pero quiero también hacer una especie de, de doble entrada, ¿no? La primera serie y la segunda jocosa. La serie es evidente, que probablemente no lleguemos a tener la absoluta y clara certeza que existe algo así como los estudios fílmicos en España hasta que no se hagan, no sé si 1 o 2 tesis. Una es sobre secuencias. Realmente que secuencias que va para el 25 aniversario y que por lo tanto probablemente salvo, creo que han vuelto a cambiar de nombre y ya me despisto. La antigua dirigido por, que luego fue dirigido y que no sé qué, es la revista más antigua y es verdad que dirigido no tiene que ver con secuencias, pero es la revista académica de más amplia trayectoria temporal y que por lo tanto eso merece una reflexión. Hasta que realmente no se haga una tesis doctoral sobre eso, la falta es grande. Y por lo tanto, aunque estemos todos muy satisfechos de decir sí, claro que tenemos estudios fílmicos, a lo mejor no. Porque no sé, me barrunto sin saberlo que el equivalente a secuencias en un país, sin ir más lejos como Francia, habría tesis doctoral. Y lo mismo digo sobre Alberto Elena. Ya sé que hay muchas tesis, hay algunas tesis sobre cineastas o incluso sobre algunos otros, trabajadores de la industria cinematográfica. Hay incluso algunos pequeños conatos de gente cercana a lo que podríamos denominar no sé si tanto la reflexión, pero al menos sí, un cierto trabajo con la crítica, como Ángel Fernández Santos, ¿no? Si no hay tesis sobre gente como Alberto Elena, realmente algo falla, ¿eh? Y que, por lo tanto, debemos de observar que, vuelvo a repetirlo, no sé si merece la pena que hablemos de estudios fílmicos en España con esas carencias tan grandes. Insisto, creo que son grandes.
Y quería terminar con, digamos, una pequeña descripción que quizá pueda servir para hacer o para profundizar en algo que tiene que ver con esto que yo he denominado, digamos, estudios fílmicos y que creo que merece la pena que estudiemos en ello. La radiografía. Radiografía. Todos podemos hacer dos radiografías, la radiografía de la mesa y la radiografía de la sala. La radiografía de la sala, por ejemplo, nos indica algunos hechos, digamos, curiosos. Por ejemplo, hay profesores de la Carlos III en la primera fila y en la última. Enigma impenetrable. Digamos, ¿por qué unos de la Carlos III vienen a la primera fila, al margen, por supuesto, de Nuria? ¿Y por qué se va otro a la última fila? Digamos, me parece interesante. No lo digo de broma, ¿eh? Es la última, Asier. Ah, sí, es Asier. Es Asier. No, es Asier. Asier en la última. Asier en la última. Me parece de verdad interesante la disposición de la gente. Pero en cualquier caso, viendo la mesa, la verdad es que la mesa es muy difícil, al contrario. Bueno, sí, es muy difícil realmente encontrar lo que podrían ser los hilos que nos permitan hablar de la hipotética estudios fílmicos en España y a su vez de las aportaciones de Alberto dentro de ellos. Somos 5, como las grandes delanteras de los equipos de fútbol históricos. Ya sé que mucha gente quizá no le gusta el fútbol, pero existe, el fútbol existe. Como Teruel. Sí, no, mucho más que Teruel, mucho más que Teruel. Y aquí tenemos dos posibles interpretaciones. En primer lugar, digamos, una primera o lineal interpretación. Los de la Carlos III se ponen en los extremos, que saben que es bueno para ensanchar el campo. Pero los extremos necesitan de los interiores. En la primera valoración, digamos, voy a meter a Marina en la Universidad Autónoma, digamos, en los interiores que a su vez permiten romper la defensa. Y en el delantero centro, al margen de que esté un poco calvo, eso es lo de menos, digamos, pero no era delantero centro, que no la da con la cabeza. Y en el delantero centro, Daniel, que es rey Juan Carlos. Por lo tanto, eso también nos lleva a otra interpretación. Aquí, no, digamos, sé que hay muchas personas de la Carlos III, donde finalizó su carrera académica Alberto. Sé que hay muchas personas de la Rey Juan Carlos, donde, digamos, algunos de los que trabajaron activamente con Juan Carlos, con Alberto, digamos, están trabajando allí. Y también hay mucha gente de la Universidad Autónoma, donde por un lado empezó su carrera Alberto y por otro lado, digamos, fue el primer director de la revista Secuencias. Eso es un fenómeno también interesante, que a veces no pensamos en él, bueno, nunca pensamos en él, pero si intentáramos hacer una radiografía sobre esto que he dicho, haciéndole en plan pregunta, ¿existen estudios fílmicos en España? O cinematográficos. Debíamos de pensar que Alberto ha sabido hacer que la delantera fantástica esté aquí de 3 universidades distintas. De hecho, Marina es de otra cosa más que podríamos añadir, pero para entendernos, digamos, como 3 universidades distintas. Y eso, digamos, es una herencia singular que no existe ejemplo igual en ningún lugar de España. Y por lo tanto yo creo que gracias a Secuencias, gracias a María Luisa, gracias a Daniel, gracias a otro nivel, por supuesto, Farsat y Marina, y por supuesto a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y ahora es cuando me tienen que aplaudir. Pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y, bueno, se abre la fase de las cañas, o lo que sea.